semiología es la parte de la medicina que se encarga de los signos y de los síntomas y se encarga de saber cuál es la traducción de cada uno de ellos. Es una materia importantísima y ningún médico puede considerar que su formación está completa si no tiene un dominio razonable de esta materia. Nosotros nos encargaremos en este curso de hacerles llegar a ustedes en comprimidos, porque no vamos a hacer una revisión in extenso debido al tiempo de rotación, pero nos encargaremos de revisar las partes más importantes de la semiología topográfica. Es así como empezaremos revisando cabeza y cuello, posteriormente revisaremos tórax con su aparato respiratorio y cardiovascular, inmediatamente abdomen y finalmente miembros y sistema nervioso central. Hoy nos detendremos en la semiología de cabeza y cuello, haciendo énfasis en los aspectos más importantes que el médico en su práctica diaria se ve enfrentado. En cabeza es importantísimo, muy importante, tener en cuenta primero el cabello. En el cabello nos puede revelar muchísimas cosas. Si su implantación es deficiente, o si se cae muy fácil, o se arranca muy fácilmente, o hay áreas de alopecia, podemos estar en presencia de pacientes que están recibiendo drogas, quimioterapia para cáncer básicamente, o que han sido irradiados por la misma razón. Casi que en la práctica estas son las situaciones más frecuentes. En el niño es diferente. Cuando en el niño hay trastornos del cabello que consisten en decoloraciones, podemos estar en presencia de desnutrición. En el cabello realmente de importancia no habría nada más que señalar. Muy posiblemente textos de semiología señalen muchísimas variables, muchísimos signos y síntomas respecto al cabello, pero en la práctica, y lo que vale la pena para este curso, es tener presente eso. En el ojo, que es el siguiente órgano que vamos a revisar en semiología de cabeza y cuello, es importante analizar primero las escleras. Las escleras pueden estar ictéricas. Si las escleras están ictéricas, posteriormente nos tocará hacer un diagnóstico diferencial de ese signo que se conoce como ictericia, que es la coloración amarilla de las escleras y que puede obedecer a varios factores. Inmediatamente pasamos a las conjuntivas para ver si existe enrojecimiento de las mismas. El diagnóstico diferencial de ojo rojo será llevado a cabo a su debido tiempo. No puede haber un examen semiológico completo si no se ha hecho, después de haber examinado las escleras y las conjuntivas, un fondo de ojo. La fundoscopia es un examen de vital importancia en cualquier paciente que consulte por cualquier situación. Lógicamente adquirirá más relevancia cuando el paciente tiene patologías del tipo de hipertensión arterial, diabetes, falla cardíaca, solo por mencionar algunas. Pero el fondo de ojo es indispensable realizarlo en todo paciente y debe estar incluido como parte de la historia clínica de todo sujeto que consulte a un médico. En la nariz nos daremos cuenta, levantando un poco la punta de la siguiente manera y colocando luz que nos permita ver el tabique, si hay perforación del mismo, porque la perforación del tabique podría estarnos hablando de entidades como el lues, el Hansen, el lupus, la micosis, las micosis, la leishmaniasis o la cocaína.
Pasamos posteriormente a la boca. En la boca tenemos oportunidad de ver las patologías que muestren los labios y la lengua. La patología básica que pueden mostrar es la cianosis. Si hay cianosis en labio o en lengua, se le pide al paciente que saque la lengua. Si observamos, gracias, patología del tipo de cianosis en estas dos estructuras, tendremos que entrar a hacer el diagnóstico diferencial de la misma, de lo cual nos ocuparemos más adelante. Finalmente, se le pide al paciente, para terminar el examen de boca, que abra su boca por intermedio del bajalengua, como lo estamos haciendo, y de una luz miraremos los pilares anteriores, posteriores, las amígdalas y el pelo del paladar. Allí nos daremos cuenta si existe alguna patología. De paso, veremos también los carrillos y la mucosa bucal. Y para terminar el examen de cabeza, nos fijamos en la piel a ver si existen algunas manifestaciones, como pueden ser las telangiectasias, que generalmente aparecen en la región malar, en la región nasal, y que pueden acompañar a algunas patologías, como por ejemplo a la cirrosis o a la colagenosis. Pasaremos también a darnos cuenta si existe alguna lesión de piel que lleve mucho tiempo causando prurito, o un eczema que tenga bastante tiempo de evolución, lo cual puede indicarnos que el paciente puede tener un carcinoma escamo o vasocelular. De esta forma habremos acabado el examen de cabeza. Repetimos, buscamos en cabeza básicamente la implantación pilosa, revisamos en los ojos las escleras, las conjuntivas y el fondo de ojo. En la nariz revisamos el tabique, en la boca revisamos la lengua y los labios a ver si hay cianosis, y en la piel nos detenemos a ver si hay telangiectasias o carcinomas vasocelulares o escamos celulares. Acto seguido pasamos al examen de cuello. En el cuello es preciso anotar si el paciente es de cuello grueso o no. Existen algunas patologías, como el síndrome de apnea del sueño, en el cual el paciente es obeso, es roncador, generalmente es hipertenso y puede cursar con un cuello grueso. Nos daremos cuenta posteriormente si existe o no ingurgitación yugular. Para saber si existe ingurgitación yugular es necesario colocar al paciente a 45 grados y observar la vena yugular, que está inmediatamente por delante del haz del esternocleidomastoideo, del haz anterior del esternocleidomastoideo. Una ingurgitación yugular nos hablará en favor de una falla cardíaca congestiva, de un síndrome de vena cava superior o de una pericarditis constrictiva. El tercer punto del examen de cuello comprende la búsqueda de las adenopatías. Para buscar las adenopatías, en los textos existen variantes. Hay quienes se colocan delante del examinado, hay otros examinadores que lo hacen detrás del mismo. Consideramos más fácil colocarnos detrás del examinado y empezar con un movimiento muy suave a tocar las diversas cadenas ganglionares. La cadena anterior, nos desplazamos hacia la región lateral, tratando de, con movimientos muy suaves, de localizar ganglios en la región lateral, y lo mismo hacemos si usted se desplaza muy lentamente en ese sentido, tratando de localizar adenopatías de la región de localización posterior, en la cadena posterior. Esta es la maniobra para hacerlo. Tiene que ser suave, tratando de buscar todas las cadenas, porque al hacerla duro, como en este caso, podríamos hundir el ganglio y este se nos pierde. Si lo hacemos despacio, suave, tendremos la oportunidad de detectar adenopatías en esas zonas. Finalmente,
buscamos en los huecos supraclaviculares que están localizados en esta zona, correcto, en la zona esta. Si existe adenopatías, cualquier adenopatía que esté presente en esta región es patológica y puede obedecer a una neoplasia, básicamente. Nos daremos cuenta posteriormente de cómo está el tiroides. Para examinar tiroides también nos colocamos detrás del examinado y buscamos la parte más superior del manubrio esternal. Con mi dedo estoy tocando el manubrio esternal. Inmediatamente allí colocamos el dedo índice y medio y con movimientos suaves tratamos de tomar entre los dos dedos el tiroides para así palpar suavemente el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Con esto habremos hecho el examen de tiroides. Tratamos de buscar, cuando lo estamos realizando, la presencia de nódulos o la presencia de bocio. Bocio indica crecimiento del tiroides, cualquiera que sea su causa. Si usted nos puede hacer una toma más lejana, es correcto. Con este movimiento estamos buscando el tiroides, con este movimiento. Le pedimos al paciente, cuando encontramos alguna masa en tiroides, que pase saliva, porque de haber alguna masa en tiroides se desplazará junto con la deglución. Eso indica que esa masa es dependiente de la glándula. Pase saliva, por favor. No tiene ninguna anomalía en tiroides. Este es el movimiento que debe acompañar a la exploración de esta glándula. No empezar a buscar tiroides a esta altura, porque a esa altura no está tiroides. Tiroides está muy abajo, a nivel del hueco supraesternal, a nivel del manubrio esternal. Una vez que hemos buscado la irritación yugular, las adenopatías, el tiroides, procedemos a tomar el pulso de la arteria carótida y lo hacemos individualmente del lado derecho y del lado izquierdo. Para orientarnos, buscamos el haz del esternocleidomastoideo e inmediatamente delante de él estará la carótida. Aquí estoy tocando perfectamente el pulso de la arteria carótida. Nos colocamos el fonendoscopio de esta manera, le pedimos al paciente que no respire y al no respirar uno puede oír perfectamente si hay o no soplos. Ya puede respirar. La presencia de soplos indica claramente obstrucción de la arteria, las más de las veces por placas de ateromas. A ello nos referiremos posteriormente. Y finalmente, la exploración del cuello termina viendo si hay rigidez de nuca. La rigidez de nuca se presenta básicamente en la hemorragia subaracnoidea y en las meningitis. Se coloca al paciente en esta posición de 30 grados, levantamos su cabeza, la flejamos levemente y nos damos cuenta si existe rigidez de nuca. Generalmente, las meningitis o las hemorragias subaracnoideas, a la rigidez de nuca va unido una cefalalgia intensa que se aumenta cuando se desplaza la cabeza. En resumen, cuando examinamos la cabeza y el cuello, buscamos los siguientes signos. En cabeza, la implantación pilosa. Como habíamos dicho, se presenta mala implantación pilosa en los casos de neoplasias que han recibido quimio o radioterapia. Los ojos, hay que revisar las escleras para ver si hay ictericia, hay que revisar las conjuntivas para ver si están rojas y allí cabe hacer el diagnóstico diferencial de ojo rojo y finalmente hay que hacer el fondo de ojo, examen indispensable sin el cual absolutamente ningún paciente estaría examinado, sobre todo si tiene diabetes o hipertensión arterial. El fondo de ojo es pues un capítulo aparte, le dedicaremos un capítulo aparte para destacar su trascendencia.
examinamos la nariz para ver si hay perforación del tabique, ya enumeramos cuáles son las entidades que pueden producirlo, el Lues, el Hansen, entre otras. En boca examinamos cianosis, a ella nos vamos a referir ahora posteriormente, y en piel de la cara vemos a ver si hay telangiectasias o neoplasias. Las neoplasias de cara son del tipo vaso y escamo celular. En cuello nos damos cuenta del grosor del cuello. Habíamos dicho que si el cuello es grueso y el paciente es obeso y ronca y es hipertenso, puede tener apnea de sueño. No necesariamente el grosor del cuello habla de apnea de sueño. Hay pacientes que no tienen el cuello grueso, pero que sin embargo roncan, tienen somnolencia diurna y tienen hipertensión, que son la tríada en la que se apoya el diagnóstico de apnea del sueño. Hay que ver si el paciente tiene ingurgitación yugular, a ella nos referiremos inmediatamente. Hay que ver si hay adenopatías. Dentro de las adenopatías debemos destacar que las principales causas son la tuberculosis, las neoplasias, ya sea por vecindad o en forma lejana. Por ejemplo, las de vecindad serían las neoplasias del tiroide, que pueden dar adenopatías en cuello, y las lejanas podrían ser las neoplasias de pulmón, las neoplasias de estómago. Y hay una entidad que merece toda nuestra atención, que es el SIDA, o enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Merece toda nuestra atención porque una de las formas de presentarse son las adenopatías cervicales, de modo que cualquier paciente que tenga adenopatías cervicales de causa no clara tiene que ser sospechoso de ser portador de SIDA. El tiroides, nos damos cuenta si hay bocio al palparlo. El bocio, la palabra bocio significa crecimiento de tiroides, es lo único que significa bocio, que hay un crecimiento del tiroides. El bocio puede ser debido, es decir, el crecimiento del tiroides puede ser debido a bocio endémico. El bocio endémico, a él se hace referencia cuando un 10% de determinada población o área geográfica presenta crecimiento del tiroides, sea correlacionado con falta de yodo en la dieta. Aquí en Colombia hay muchas áreas donde hay bocio endémico, sobre todo en la región del Huila, de modo que al palpar una masa en tiroides debemos darnos cuenta si ese bocio que estamos palpando es un bocio endémico, o si obedece, por ejemplo, a una enfermedad de Graves, que es una de las formas de hipertiroidismo, o si obedece a una tiroiditis. Básicamente las tiroiditis subagudas son las que son importantes aquí en Colombia. La tiroiditis de Riedel y la tiroiditis de Hashimoto no son frecuentes en nuestro medio. Y finalmente tenemos que ver si esa masa o ese nódulo, porque puede ser también un nódulo lo que palpemos en uno de los dos polos del tiroides, obedece a una neoplasia. El otro hallazgo que podemos encontrar es el soplo carotidio. Ya vimos cómo se ausculta poniendo el fonendoscopio sobre la arteria carótida primero. Palpamos la arteria carótida, luego colocamos el fonendoscopio, le pedimos al paciente que no respire durante breve tiempo, porque si respira no vamos a poder auscultar el soplo. Si hay soplo, podemos sospechar insuficiencia aórtica o una placa de ateroma en el interior de la carótida. Estos pacientes que tienen placas de ateroma en el interior de las carótidas pueden desprender un segmento de ella, irse a alojar en una parte del cerebro y hacer un evento cerebrovascular. De allí la importancia que todo paciente con accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular le sea examinado la carótida buscando la presencia de soplos. Y finalmente buscamos la rigidez de nuca, a ver si hay meningitis o si hay hemorragia subaracnoidea, que son las dos entidades que cursan con rigidez de nuca. Nos vamos a referir ahora a la ingurgitación yugular y a la cianosis más detalladamente. Posteriormente nos referiremos a la ictericia para dejar así acabados o finalizados los signos más importantes de cabeza y cuello y su fisiopatología. Para hablar de ingurgitación yugular, que es el tema que nos ocupa, tenemos que conocer la disposición de las venas cavas, tanto superior como inferior, y de dónde se originan. En este esquema, tal vez no muy claro, pero que ustedes, esto no es más que un repaso, ustedes deben saber esto, nos damos cuenta
cómo están situadas las yugulares a la altura del cuello. Aquí está la yugular derecha, aquí está la yugular izquierda. Ambas yugulares, al unirse con las venas, porque las yugulares son venas, al unirse con las venas que vienen de los miembros superiores del lado izquierdo y la vena que viene del miembro superior del lado derecho, al confluir conforman la vena cava superior. La vena cava superior entonces no es más que el tronco venoso producto de la confluencia del tronco yúgulo subclavio izquierdo y yúgulo subclavio derecho. Al confluir esos dos troncos, yúgulo subclavio derecho y yúgulo subclavio izquierdo, se forma la cava superior, que va a desembocar en la aurícula derecha. Estoy señalando la aurícula derecha y aquí, a esta altura, vemos o debe estar la válvula tricúspide, que permite el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, que es este, ¿no? Del ventrículo derecho la sangre será expulsada por la arteria pulmonar a ambos pulmones, al izquierdo y al derecho. Allí la sangre, luego, debido a que pasa por una serie de capilares, esos capilares se unen y forman las venas pulmonares que luego desembocarán en la aurícula izquierda. Acá la aurícula izquierda por intermedio de la válvula mitral da paso a esa sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo al contraerse la expulsa por la aorta. Estas venas que vemos acá están recogiendo la circulación venosa del miembro inferior y al confluir, tanto las ilíacas de un lado como las ilíacas del otro forman la ilíaca primitiva y finalmente la cava inferior. Aquí es un esquema, lógicamente lo que queremos resaltar es que las venas, que la cava inferior se forma de la unión de las venas de todos los miembros, de los dos miembros inferiores. Entonces, al recogerse la sangre de los miembros inferiores, termina en la cava inferior. Esa cava inferior pasa por detrás del hígado, sube, atraviesa el diafragma, sube a la caja torácica, a la cavidad torácica y desemboca también en la aurícula derecha. Luego de haber recibido a las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas, ¿de dónde salen? Hay una circulación que está conformada por la vena esplénica, por la vena mesentérica superior y por la vena mesentérica inferior. Esa es la circulación porta. La vena esplénica recoge toda la sangre procedente del vaso, la mesentérica superior recoge parte de la sangre que proviene del estómago y del intestino delgado, la mesentérica inferior recoge parte de la sangre que viene del intestino grueso y al unirse forman la vena porta. La vena porta, que la estoy señalando aquí, entra al hígado, allí se capilariza y luego de que se capilariza, esos capilares se unan y forman la suprahepática que desemboca en la cava inferior. La cava inferior, a su turno, desemboca en la aurícula derecha. Si no conocemos y si no dominamos esto, es imposible entender qué es una ingurgitación yugular y qué es una ascitis. No entenderíamos tampoco por qué se produce una hepatomegalia, y mucho menos por qué se produce un edema de miembros inferiores. En la ingurgitación yugular, ingurgitación significa aumento de tamaño de las venas yugulares. ¿Por qué puede suceder una ingurgitación yugular? Uno, y la causa más frecuente, es porque falle el corazón. Al no poderse contraer el corazón con fuerza, ¿no?, la sangre que está en las aurículas no pasará al ventrículo. Al no pasar al ventrículo, esa sangre quedará en remanente aquí, quedará un remanente que cada vez irá siendo más grande y ocupará la cava superior, y después de ocupar la cava superior, esa columna de sangre empezará a ingurgitar las yugulares. De modo que una causa básica o una de las primeras causas de ingurgitación yugular es la falla cardíaca. Y dentro de la falla cardíaca, ustedes saben que falla cardíaca no es un diagnóstico, falla cardíaca es un síndrome. Síndrome quiere decir conjunto de signos y de síntomas. El síndrome o síndrome de falla cardíaca, cuando hablamos de falla cardíaca hablamos de un síndrome, pero no estamos haciendo ningún diagnóstico. Hablaremos de diagnóstico cuando digamos falla cardíaca secundaria a la causa que ella sea. Y generalmente un individuo hace falla cardíaca
o porque tenga hipertensión arterial sistémica maltratada, la hipertensión arterial sistémica terminará primero hipertrofiando y luego dilatando el ventrículo izquierdo. Al dilatar el ventrículo izquierdo, de allí hacia atrás, del ventrículo izquierdo hacia atrás, empezará a fallar todo el corazón. Esa falla se transmitirá retrógradamente a las cavidades derechas y terminará la aurícula derecha fallando, ingurgitándose y mandando esa columna de sangre a las yugulares, y por eso, pues, en la falla cardíaca habrá ingurgitación yugular. Las causas, repito, de falla cardíaca son la hipertensión arterial, la enfermedad isquémica, no hablamos de enfermedad coronaria, sino de enfermedad isquémica, pero la mayor parte de las veces la enfermedad isquémica hace alusión a ateromas, a trombos en el interior de las coronarias que dejan sin irrigación a los ventrículos, al corazón. Al quedar el corazón sin irrigación, lógicamente es una parte del corazón que se necrosa, que se muere, y al morirse no se contrae con fuerza. Al no contraerse con fuerza, entrará en falla. Segunda causa de falla cardíaca es la enfermedad isquémica. Y una tercera causa de falla cardíaca son las valvulopatías. Las valvulopatías, con la edad, generalmente se van calcificando las válvulas. Y cuando esa calcificación es muy prominente, puede dar lugar a estenosis mitral, ¿no? O puede dar lugar a doble lesión, a estenosis y a insuficiencia, ya sea de la aorta o de la mitral. Y al estenosarse o al quedar insuficiente estas válvulas por el efecto de la calcificación, se va a producir el mismo fenómeno de falla cardíaca, porque si lo que tenemos es una estenosis de la válvula mitral por calcificación o por fiebre reumática, que es una de las causas frecuentísimas también aquí en nuestro medio, si esa válvula mitral, repito, está calcificada, la aurícula izquierda no podrá vaciarse en el ventrículo, y toda esa aurícula izquierda mandará la sangre retrógradamente hacia atrás, y quien pagará el pato, entre comillas, será el corazón derecho, y se ingurgitará de nuevo la yugular obedeciendo a esa situación. De modo que aquí están las tres causas más frecuentes de falla cardíaca. Cuando tengamos un paciente con falla cardíaca, hay que buscar estas tres causas, porque las tres causas tienen manejo o tratamiento muy diferente. Si yo tengo un paciente con falla cardíaca debido a hipertensión arterial, el tratamiento es muy diferente a si su falla cardíaca es debido a una valvulopatía. En el caso de la valvulopatía tengo que cambiar la válvula. En el caso de la hipertensión arterial lo que tengo es que bajar la presión arterial. Y en el caso de la enfermedad isquémica, de pronto tenga que hacerle angioplastia a esas coronarias, o hacerle un puente, o darle nitritos al paciente. Pero quiero que les quede claro que síndrome de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca no es igual a la NICOR. No es igual a la NICOR. Y hay veces en que hay fallas cardíacas en que la NICOR puede alterarlas más. Por ejemplo, en la pericarditis constrictiva, o por ejemplo en las hipertrofias de los tractos de salida del ventrículo izquierdo. La falla cardíaca por hipertrofia del tracto de salida del ventrículo izquierdo está contraindicada la digital. No solamente no se debe dar, sino que está contraindicada. Entonces, siempre de ahora en adelante buscaremos, cuando un paciente tiene falla cardíaca, cuál es su causa, y aquí en estas tres vamos a encontrarlas casi siempre. Existen otras que no son tan prominentes o tan frecuentes, por lo menos en otras áreas geográficas, tal vez aquí en Colombia sí, y tenemos que hablar de las cardiomiopatías, dentro de las cuales está la cardiomiopatía chagásica, ¿no? Aquí en nuestra geografía es muy importante la cardiomiopatía chagásica, pero podríamos decir que dentro de estas cuatro causas caen todas las causas, perdón la redundancia, de falla cardíaca. Pero estábamos hablando de ingurgitación yugular. Entonces, ingurgitación yugular, retomando el tema, la primera causa es la falla cardíaca. Es la primera causa. Y aquí tenemos las causas a su turno de falla cardíaca. Segunda causa de ingurgitación yugular. La segunda causa de ingurgitación yugular puede ser la pericarditis constrictiva. Puede ser, ¿no? Pericarditis constrictiva o taponamiento pericárdico. O el taponamiento pericárdico. Son dos cosas diferentes. Una puede generar otra, pero vamos a ver en qué consiste. Taponamiento pericárdico y pericarditis constrictiva pueden dar lugar a ingurgitación yugular. ¿Qué es la pericarditis constrictiva? Aquí en nuestro medio es frecuentísima la tuberculosis. Es una enfermedad de convivencia diaria para el médico. Aquí podemos dejar de saber
qué es la enfermedad de Crohn, pero no qué es la tuberculosis. La tuberculosis por vecindad, ustedes saben que aquí están los pulmones, por vecindad puede comprometer el pericardio, y al comprometer el pericardio se produce tuberculosis del pericardio, una pericarditis tuberculosa. Esa es una entidad frecuente en nuestro medio. Que aquí no la veamos es otra cosa, porque aquí no somos centro de remisión de tuberculosis, pero al comprometer el pericardio, repito, la tuberculosis puede degenerar en una tuberculosis del pericardio. Se acumula, empieza a acumularse mucho líquido allí. Al acumularse mucho líquido entre el miocardio y el pericardio, ¿sí? Entre el miocardio y el pericardio, el corazón no podrá contraerse, no podrá dilatarse. De pronto hasta sí se puede contraer, pero no puede hacer la diástole, no puede abrirse nuevamente, dilatarse nuevamente para llenarse, ¿no? Podrá contraerse, pero no puede llenarse porque existe una columna de líquido que lo tapa, que le impide dilatarse, ¿no? La columna de líquido son mis dedos, o el líquido que está rodeando el pericardio son mis dedos, y el corazón no puede abrirse para recibir en diástole la sangre. Entonces entrará en falla. Al entrar en falla, ingurgita la yugular. Eso es lo que se conoce como taponamiento pericárdico. Ahora bien, si ese taponamiento pericárdico, si ese líquido, perdón, que está ahí, no ha sido drenado y con el tiempo se establece un problema fibroso entre el pericardio y el miocardio, quedará una especie de coraza, que ahí sí es verdad que no deja dilatar al corazón cuando vaya a llenarse. Eso se conoce con el nombre de pericarditis constrictiva. Dentro de las causas de pericarditis constrictiva y de taponamiento pericárdico, las más frecuentes en nuestro medio son la tuberculosis. Puede que el lupus le siga en incidencia para producir taponamiento, porque ustedes saben que el lupus produce derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis. Entonces, al provocar derrame en la cavidad pleural, puede actuar como un taponamiento pericárdico. Y finalmente, la otra causa de ingurgitación yugular son los tumores de mediastino. Los tumores de mediastino que compriman la vena cava superior. Es elemental que si yo tengo un tumor en el mediastino, tengo un paciente que tiene un tumor en el mediastino que está comprimiendo la vena cava superior no podrá vaciarse a la aurícula y entonces retrógradamente se ingurgitarán las yugulares. Ese es la gracia, digámoslo así, de buscar en un paciente el signo de ingurgitación yugular. Siempre se debe acostar al paciente a 45 grados y ver si la yugular está ingurgitada, ¿no? Porque si la yugular está ingurgitada, hay que tener en cuenta la falla cardíaca, la pericarditis, el taponamiento y los tumores de mediastino. Si es debido a una falla, habrá que tener en cuenta las causas de la falla. Entonces, con esto hemos cubierto ya lo que es la ingurgitación yugular. Fíjense que en casos de falla cardíaca, claro, la columna de sangre, lo mismo que ingurgita la yugular, pasará para acá. Se ingurgitará también retrógradamente la cava inferior. Al ingurgitarse la cava inferior, se ingurgitan de paso las suprahepáticas y se ingurgita el hígado. Esa es la causa de que crezca el hígado y de que crezca en forma dolorosa, porque se dilata la cápsula que rodea el hígado. Por eso la hepatomegalia en la falla cardíaca. Y si la columna sigue transmitiéndose retrógradamente hacia acá, la columna de presión, pues entonces provocará edema de miembros inferiores, ¿no? Provocará edema de miembros inferiores. Podemos aprovechar aquí para hablar de la ascitis, porque es muy importante, ya que tenemos las venas dispuestas aquí, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica, ¿no? La ascitis no es más que la presencia de agua aquí en la cavidad abdominal. De pronto no es un tema para esta parte, pero podemos tocarlo de una vez. La ascitis es la presencia de agua en la cavidad abdominal. Ustedes saben que toda cavidad consta de vasos, ¿no?, del espacio celular y del espacio intersticial. Cuando aumenta la presión en este vaso, ¿no?, la presión hidrostática, si aumenta la presión hidrostática, que no es más que la presión que hace que las moléculas que están en el interior de ese vaso tiendan a salir, cuando aumenta esa presión hidrostática por efecto de una falla cardíaca, repito, cuando aumenta la presión hidrostática aquí en estas venas por efecto de una falla cardíaca,
o de un taponamiento, ¿no? Entonces el agua tenderá a salir al espacio intersticial, ¿sí? Si se acumula el agua aquí en el espacio intersticial de la cavidad abdominal, pues estaremos hablando de ascitis, ¿no? Recuerden que ¿qué es lo que mantiene el agua en el interior de un vaso? ¿Qué es lo que mantiene el plasma? Las dos fuerzas, el equilibrio de estas dos fuerzas, el equilibrio de la presión hidrostática y el equilibrio de la presión osmótica o coloidosmótica, que es lo mismo. ¿Qué es la presión coloidosmótica? La presión coloidosmótica es la fuerza de adhesión, con D, de adhesión, que cada molécula de proteína ejerce sobre las moléculas de agua que están a su alrededor. Si aquí estas son 4 moléculas de agua y esta del centro una molécula de proteína, esta molécula de proteína atrae a esas moléculas de agua hacia ella, ¿no? E impide que salga. Contrario a esa presión que impide que el agua salga, está la presión hidrostática, que empuja el agua a que salga. Cuando hay un balance de la presión hidrostática y de la presión oncótica o coloidosmótica, entonces el agua permanecerá dentro del vaso. Pero si hay un aumento de la presión hidrostática, como en el caso de la falla cardíaca, ¿no? O de la pericarditis o del taponamiento, entonces aumentará la presión hidrostática y sale el agua a la cavidad abdominal. Y tenemos la ascitis. Entonces los pacientes con falla cardíaca pueden tener ascitis por ese mecanismo. La ascitis no solamente puede entonces ser por aumento de la presión hidrostática, sino también por disminución de la presión coloidosmótica. Es decir, si estas proteínas que están aquí caen en número, disminuyen, entonces no habrá quien atrape al agua, y al no haber quien atrape al agua, el agua se saldrá del vaso. ¿En qué casos no hay proteínas? Pues en los casos en que no se produzca la proteína. ¿Quién produce la proteína? El hígado. Entonces, en la cirrosis es muy probable que por no estarse produciendo proteína, esa predomine la presión hidrostática sobre la coloidosmótica y salga el agua, ¿no? Entonces, otra causa de ascitis es la disminución de las proteínas. La disminución de las proteínas puede producirse, repito, en presencia de cirrosis o en presencia de síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, saben ustedes que es la pérdida grandísima de proteínas por el riñón. Al perderse proteínas por el riñón, se producirá entonces una disminución de la presión coloidosmótica y ascitis en la cavidad abdominal, ¿no? Una de las causas más frecuentes, o que más vemos, de síndrome nefrótico es el lupus, pero existen muchísimas más. Cuando toquemos la parte de semiología digestiva, pues volveremos sobre este tema. Entonces, si yo quiero estudiar a un paciente que tiene ascitis, no es sino que me sepa pues este simple dibujo. Yo empiezo a decir, la ascitis, ¿será que se debe a taponamiento? ¿Este paciente estará taponado? ¿Cómo sé yo si un paciente está taponado? Pues hombre, porque su tensión arterial tiene que estar muy baja. Pregúntense ustedes por qué la tensión arterial de un paciente va a estar baja si está taponado o si está con pericarditis. Es de sana lógica. Entonces yo empezaré diciendo, ¿será que tiene pericarditis? Y digo, no, no tiene pericarditis porque su tensión arterial y sus ruidos son muy buenos. Entonces ¿será que tiene falla? Entonces tendré que ver si tiene cualquiera de estas cosas. Si no tiene ninguna de estas cosas, digo, no, esa ascitis no es por falla. Tengo que seguir bajando entonces. Digo, ¿será que está obstruida la cava inferior? Pero para que se obstruya la cava inferior eso es muy difícil. Las obstrucciones de cava inferior generalmente se presentan en pacientes con lupus, o no generalmente, pueden verse en pacientes con lupus o en pacientes con CA de páncreas. Si el paciente no tiene ni lupus ni CA de páncreas, digo yo, oiga, esta ascitis no se debe a obstrucción de la cava, entonces será a obstrucción de las suprahepáticas. ¿Será que las suprahepáticas están obstruidas? Ese es un síndrome muy raro realmente, ¿no? Llego al hígado y digo, ¿será que hay una cirrosis? ¿Será que hay una cirrosis que está comprimiéndome los capilares de la vena porta? Y al comprimirme los capilares de la vena porta, aumenta retrógradamente la presión hidrostática y hace que se derrame el líquido aquí. Entonces tendríamos que ver si hay una cirrosis. Si no hay cirrosis, entonces ya el problema de la ascitis es debido a alteración de los vasos que hay en el peritoneo. A los vasos que hay en el peritoneo que se han inflamado, ya sea por una tuberculosis, se han inflamado, y al inflamarse las uniones de las células endoteliales se abren y por allí pasa el líquido. O hay un cáncer que ha invadido los vasos del peritoneo y ha lesionado esas células endoteliales de los vasos, permitiendo el paso fácil de agua hacia el peritoneo. Como en el caso de ¿qué? En el caso de las neoplasias
de ginecológicas en las mujeres, por ejemplo. Esas neoplasias de ovario o de útero invaden los vasos por metástasis y producen ascitis. De modo que esa es una forma muy elemental de enfocar a un paciente con ascitis. No tenemos que llamar a un gastroenterólogo, que generalmente está ocupado en otras cosas, pues para que nos haga un diagnóstico de ascitis, porque si es así, pues tendría que darnos pena llamar a un especialista para que nos haga el diagnóstico de ascitis. No indica esto que el especialista no nos sirva, no, eso es otra apreciación, eso es muy diferente. El especialista es y seguirá siendo importante en resolver muchísimas cosas. Bueno, eso no es tema de esto, pero con esto queda cubierto lo que es el síndrome de vena cava, porque ese es el síndrome de vena cava, el síndrome de ingurgitación yugular y la hipertensión portal. Pasamos ahora entonces a ver lo que es la cianosis. Referirnos ahora a la cianosis. Antes de eso es necesario conocer que la tráquea, ¿no?, a nivel de la carina, se divide en el bronquio fuente izquierdo y bronquio fuente derecho. El bronquio fuente derecho va al lóbulo superior, al lóbulo medio, al lóbulo inferior, y se va a dividir dicotómicamente, es decir, de dos en dos, hasta que llega a la parte más elemental, que es la unidad respiratoria, que está constituida por el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alvéolo. Este es el alvéolo. Hemos dispuesto este dibujo de tal forma que aquí está el corazón derecho con su aurícula derecha y el ventrículo derecho, y aquí el corazón izquierdo con su aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Lógicamente que eso no es así, pero esto es esquemático para poder entender qué es lo que pasa. En la aurícula derecha, que es esta, está desembocando la cava superior, que ya vimos, la cava inferior. Aquí estará la válvula tricúspide y aquí estará el ventrículo derecho. Lógicamente del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que se divide en dos ramas, la derecha y la izquierda, que aquí no están dibujadas. Aquí hemos presupuesto que hay una sola arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Aquí estaría la válvula pulmonar, ¿no? Sale del ventrículo derecho y se divide en el pulmón en capilares que se ponen en íntimo contacto con el alvéolo. Recuerden que esta sangre que está aquí en el ventrículo derecho es sangre que viene de la cava superior y de la cava inferior, y que por consiguiente ya ha entregado el oxígeno a todo el organismo, y es sangre que viene sin oxígeno. Precisamente llega al ventrículo derecho o a las cavidades derechas para pasar al pulmón y ser oxigenada allí. De modo que hasta aquí podemos decir que son los capilares pulmonares, los capilares de la arteria pulmonar, porque de aquí en adelante ya vienen siendo los capilares que van a formar las venas pulmonares. De aquí hacia atrás la sangre está sin oxígeno, de aquí hacia acá ya ha tomado oxígeno. De modo que estos son los capilares venosos, la sangre se oxigena y una vez oxigenada, gracias a que hay un gradiente de difusión, es decir, una diferencia de presión que permite que el oxígeno, que está en grandes cantidades aquí, puesto que ha entrado por la tráquea, está en grandes cantidades aquí, pasa, atraviesa la membrana esta, que es la membrana intersticial del pulmón, y pasa a los capilares pulmonares venosos. El CO2, que ha venido con las venas cava superior e inferior, pasa entonces de aquí, del capilar, al alvéolo, y es expirado con la siguiente respiración, ¿no? Luego que esa sangre es oxigenada, pasa a la aurícula izquierda, la válvula mitral permite que pase al ventrículo izquierdo, y de ahí es expulsada por la aorta para ir por todas las arterias del organismo y ser entregada a todos los órganos, porque todos los órganos necesitan del oxígeno para llevar a cabo su metabolismo. No hay un órgano que no necesite de oxígeno para llevar a cabo su metabolismo. Una vez que esa sangre arterial ha entregado su oxígeno, se devuelve y entra otra vez al corazón derecho sin oxígeno para repetirse el ciclo, para ser oxigenada nuevamente, ¿no? Cuando nosotros vemos un glóbulo rojo, vemos que tiene más o menos esta forma, ¿no?, una forma bicóncava. El glóbulo rojo está compuesto básicamente de hemoglobina, ¿no?, de hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben que es una sustancia que está compuesta de Hem, o sea, de hierro, y de una proteína que se llama globina, ¿no? Esta proteína
tiene una afinidad grandísima por el oxígeno, ¿no? Él capta el oxígeno, el glóbulo rojo capta el oxígeno gracias a la hemoglobina y así lo transporta. Cuando un 95% o 92 a 90, 92% de la sangre que tenemos está saturada, es decir, está con oxígeno, hablamos de que hay una buena oxigenación, de que hay una buena saturación. Pero cuando un 5% de esa sangre está sin saturarse, hablamos de cianosis. Porque cuando hay más de 5% de esa sangre que no está saturada, de esa hemoglobina que no está saturada, es decir, que no está unida al oxígeno, entonces se van a presentar manifestaciones clínicas. ¿Dónde las vemos? En las mucosas. Las mucosas se ponen azuladas o negras, ¿no? Los vemos en los pulpejos, las vemos en las orejas, los vemos en los labios, los vemos en la lengua. La cianosis se busca allí, ¿no? Cianosis quiere decir entonces que más de un 5% de la hemoglobina no está saturada, no está con oxígeno. Eso quiere decir cianosis. ¿Y por qué puede presentarse cianosis? Pues cianosis puede presentarse básicamente por alteraciones a nivel de la membrana o a nivel del sitio de intercambio gaseoso, ¿no? ¿Cuáles son esas alteraciones? Primero, si yo tengo un trastorno de ventilación, hombre, pues entonces no tendré un buen intercambio gaseoso. Un trastorno de ventilación puede presentarse ¿cuándo? Ventilación es esto, porque aquí es donde está el aire. Esto es ventilación y esto es perfusión. Entonces, ventilación de ahora en adelante, la referiremos así, la pondremos así, con un punto arriba, una B con un punto arriba, y perfusión, una P. Entonces, cuando yo tengo problemas de ventilación, no habrá oxígeno aquí en el interior del alvéolo. Si no hay oxígeno en el interior del alvéolo, tampoco lo habrá acá. Si no lo hay acá, pues entonces caerá el oxígeno en la sangre arterial, no pasará ese oxígeno a las mucosas y adquirirán el color negro. ¿Cómo en qué circunstancias puedo yo alterar esta ventilación? ¿Puedo alterar este alvéolo para que no pase oxígeno acá? Pues cuando tengo una neumonía, como en el caso de la neumonía. ¿Por qué? Porque una neumonía no es más que la presencia de un germen, llámese estreptococo, estafilococo, como se llame, que entró aquí por la vía respiratoria, se localizó en el alvéolo, produjo una reacción inflamatoria, y al producir una reacción inflamatoria esto se llenó de pus. Esa es la neumonía. Eso es una neumonía, el hecho de que esto se llena de pus. Al llenarse esto de pus, desplaza al aire que está ahí. Como el aire tiene oxígeno, ustedes saben que cuando uno inspira, por cada litro de aire inspirado, uno mete 79 partes de nitrógeno y 21 partes de oxígeno. Por eso uno dice que cuando uno respira en un cuarto, su FiO2 normal es del 21%, por esta razón, ¿no? Si yo administro oxígeno a un paciente con cánula o con Venturi o con máscara, ya ese paciente no está respirando un 21%, está respirando más de 21%. Bien, entonces en la neumonía, es muy probable, no, sino que seguramente se va a producir ese trastorno de ventilación. Otra alteración que me llena el alvéolo, ya no de agua, por ejemplo, ya no de pus, por ejemplo, el edema pulmonar. En el edema pulmonar, vamos a coger el ejemplo de una estenosis mitral, una persona a quien le dio estenosis mitral, esa aurícula no puede desaguar su sangre aquí en el ventrículo porque esta válvula está estenosada y empieza a aumentar la presión retrógradamente y empieza a salirse el líquido aquí al espacio intersticial y luego pasa al alvéolo, y eso es el edema pulmonar, presencia de agua en el espacio intersticial y o en el alvéolo. Si ese alvéolo está ocupado por agua, pasará lo mismo, no desplazará al aire que hay aquí, al desplazar el aire desplaza el oxígeno. Entonces, otro trastorno de ventilación es el edema pulmonar, por ejemplo. Cuando tenemos un paciente con asma, ¿no? ¿Qué es un paciente con asma? Un paciente con asma significa que todas las glándulas de esta mucosa bronquial empiezan a secretar grandes cantidades de moco y tapan esto. Y los músculos que están alrededor del bronquio hacen que el bronquio se contraiga y lo cierran. Entonces ese paciente no tiene nada en los alvéolos, el asmático no tiene nada en los alvéolos, pero no le puede llegar su aire al alvéolo porque está tapado el bronquio. Entonces el asma pues es otro trastorno de ventilación, el asma. Lo mismo pasa con el EPOC, con la bronquitis crónica, ¿no? En la bronquitis crónica pues pasa exactamente lo mismo, solo que el problema ya es más periférico. En la bronquitis crónica
hay un proceso inflamatorio en el bronquiolo terminal debido a que el humo del cigarrillo produce una inflamación a este nivel y se cierra ese bronquiolo. El alvéolo está bien, pero el bronquiolo terminal se cierra y no deja pasar el aire, ¿no? Entonces, un trastorno de ventilación me puede producir a mí una cianosis. Entonces, cianosis no es aprenderse de memoria de que hay cianosis periférica y cianosis central, sino hacer esta disquisición. Quien no haga esta disquisición está aprendiéndose las cosas de memoria. Segundo, ¿por qué puedo yo tener una cianosis? Pues yo puedo tener una cianosis porque mi alvéolo esté bien, pero el problema está acá en la perfusión. Entonces, si acá, que quedan las piernas, no, hay un sujeto que tiene falla cardíaca y está mucho tiempo acostado, lleva más de 2 meses acostado, o porque tiene falla cardíaca, o porque tiene alguna enfermedad debilitante, y eso es un factor de riesgo para que se produzca un trombo en las venas, y ese trombo sube por la cava superior, por la cava inferior, perdón, y llega a la aurícula derecha y pasa aquí a la arteria pulmonar y se enclava aquí, ¿no? Entonces, este individuo tiene buena ventilación, pero no está perfundiendo. Esa sangre que pasa por allí no recibe el oxígeno, se desvía por otro lado y llega a la aurícula sin recibir el oxígeno. Entonces, eso es un trastorno de perfusión. Su representante básico, el tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Tercero, el problema para hacer cianosis puede que no esté ni en el alvéolo ni en el vaso. Es decir, que no sea un trastorno de ventilación ni perfusión, sino que sea un trastorno del intersticio pulmonar. Recordemos que el intersticio no es más que el espacio que queda entre un alvéolo y otro. Aquí hemos magnificado ese espacio. Ese espacio es inmensamente pequeño, pero el intersticio es esto. El espacio entre un alvéolo y otro, esto será intersticio. Recuerden, y no vayan a confundirme por favor, edema pulmonar con derrame pleural. La pleura no tiene nada que ver en este paseo. ¿Sí? Aquí está el pulmón, si hacemos un corte aquí están las costillas, ¿sí? Aquí está la pleura parietal pegada a esas costillas, aquí está la pleura visceral pegada a este pulmón, ¿sí? El derrame pleural se localiza entre la pleura visceral del pulmón y la pleura parietal, aquí. No tiene nada que ver con el alvéolo, por favor. No tiene nada que ver con el alvéolo. Retomando el tema del que estábamos hablando, si la lesión está en el intersticio, entonces habrá un engrosamiento de la membrana intersticial que producirá una dificultad para que pase el oxígeno de aquí a acá, ¿no? Se ha dicho que estos engrosamientos de la membrana intersticial son una causa poco frecuente de cianosis, porque casi que todos los problemas de hipoxemia y por consiguiente de cianosis se deben básicamente a alteraciones BQ. Perfusión. Perdón, yo había dicho que perfusión representada con P es con una Q. De modo que cuando hablamos de trastorno de ventilación representamos la ventilación con una B y un puntico arriba. Cuando hablamos de trastorno de perfusión lo representamos con una Q. Estábamos diciendo entonces que una de las causas de cianosis puede ser el engrosamiento del intersticio, ¿no? Como en la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La enfermedad pulmonar intersticial difusa no es que sea una entidad frecuente. Dentro de ella están las alveolitis fibrosantes idiopáticas. No es que sea una entidad frecuente como alveolitis fibrosante idiopática, porque las otras causas de enfermedad intersticial sí son frecuentes en nuestro medio, como cuál, la neumoconiosis, por ejemplo, los pacientes que trabajan en minas de carbón, los pacientes que trabajan en canteras, la misma tuberculosis miliar. El milio se localiza aquí, eso de por sí es una enfermedad intersticial. Las carcinomatosis linfangíticas, ustedes saben que en el intersticio están los linfáticos, ¿no? Cuando las células cancerosas alcanzan esos linfáticos y los invaden, se produce la carcinomatosis linfangítica y se engruesa esta membrana intersticial y se produce una hipoxemia y por consiguiente cianosis. Una cuarta causa, pues la cuarta causa es una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, es decir, las comunicaciones CIA o CIB o ductus, ¿no? En los cuales la sangre pasa directamente de una aurícula a otra sin pasar por el alvéolo, de un ventrículo a otro sin pasar por el alvéolo. Esto sería las causas de cianosis central. Hay otras causas que son cianosis periférica. Si usted tiene una arteria del miembro inferior ocluida o muchos vasos arteriolares ocluidos, como en el caso de la diabetes, pues no le llegará sangre a la periferia de ese pie y hará cianosis. Si usted es una persona que el frío
le despierta una vasoconstricción intensa, usted dará una cianosis. Si a usted le coloca mucha dopamina, que es un simpático mimético, usted dará una cianosis, ¿no? Si usted tiene una fístula arteriovenosa, porque le pegaron un tiro, pues de pronto usted en la región inguinal, pues usted dará una cianosis. Bien. Y finalmente otra causa de cianosis es que usted disminuya la fracción inspirada de oxígeno o que disminuya la presión atmosférica. ¿Por qué? Por lo siguiente. El oxígeno en el alvéolo tiene determinada presión. Para que el oxígeno que está en el alvéolo pase del alvéolo al capilar, necesita que su presión sea mayor en el alvéolo que en el capilar, ¿cierto? Que sea grande esa presión. ¿Cuál es la presión que el oxígeno tiene en el alvéolo? Eso lo sabemos gracias a una ecuación que se llama la ecuación del gas alveolar. La ecuación del gas alveolar dice que la presión alveolar con A grande, porque si pongo A pequeña es arterial, la ecuación del gas alveolar dice que la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión barométrica, que en Bogotá es 560, en la costa es 760, menos la presión del vapor de agua, que aquí es 47, por la FiO2 inspirada, que ya dijimos que es 21%, menos la PCO2, que es 35. Si hacemos esto nos da 70, más o menos, 70 a 75 da eso. 70 a 75 es la presión de oxígeno que hay aquí en el alvéolo y la necesaria para que haya el intercambio gaseoso. Si yo bajo a nivel del mar, entonces ya mi presión barométrica no será 560, será 760. Y si esta cifra cambia de 560 a 760, ya aquí no será 70, ya esto no dará 70. Hagan la prueba y verán que esto dará 100 o 110. Es decir, que a nivel del mar mi PaO2 es de 110. Y ahí está la razón por la cual a un paciente con EPOC uno lo manda a vivir a sitios de nivel del mar. Esa es la razón, no es otra. No manda a vivir a la gente a nivel del mar si usted no sabe la ecuación del gas alveolar, porque le va a hacer gastar plata y usted le va a cometer usted va a cometer una imprudencia. Apréndase esto primero. Entonces, decíamos que la presión con que está el oxígeno aquí, ¿sí?, para que pase acá, es de 70 a 75 cuando estamos en Bogotá. Cuando estamos en la costa es de más, ¿no? Si yo aumento este FiO2, también aumentaré la presión del oxígeno aquí. Entonces esa es la razón por la cual yo le doy a un paciente con neumonía, o con edema pulmonar, o con asma, o con EPOC, le doy oxígeno. No le doy oxígeno porque, doctor, es que ya viene de oxígeno de urgencia, ¿no? Y a mí qué me importa que venga de oxígeno de urgencia. No, le damos oxígeno porque necesita oxígeno, no porque alguien se lo puso, o porque a alguien se le ocurrió, o porque a todo el que llega a un hospital se le pone oxígeno. No, se le pone oxígeno porque el oxígeno es una droga. Y si ese paciente tiene neumonía, usted ya sabe a partir de hoy por qué ese paciente que usted le está poniendo oxígeno, o si tiene edema, o si tiene asma, o si tiene un EPOC. No ponga el oxígeno sin saber por qué lo está poniendo. El oxígeno es una droga y hay que saber por qué se pone, ¿no? De modo que si yo aumento la FiO2, aumento la presión de oxígeno. Pero si disminuyo la FiO2, pues también disminuiré la presión de oxígeno. Aquí, ¿cómo hago yo para disminuir la FiO2? Pues disminuyo la FiO2 y se meten 40 personas en un ascensor, ¿no? En caso de que caiga la FiO2, otra causa de disminuir la FiO2, si yo tengo un paciente con edema pulmonar y le tengo oxígeno a 5 litros por minuto e imprudentemente se lo quito, pues entonces también le disminuiré la FiO2. Acaban ustedes entonces de entender cómo se produce una cianosis, por qué hay que darle oxígeno a un paciente, qué es la ecuación del gas alveolar, y de ahora en adelante no hay excusa para que nadie sepa qué es eso. Todo el mundo tiene que saber eso. Esto no es del especialista en neumología, esto lo debe saber cualquier médico general. Cualquier médico general debe saber esto. Entonces, estas son las causas, básicamente, por las cuales se puede producir la cianosis. ¿Cómo hago yo, pues, para evitar la cianosis? Pues doy oxígeno si el problema es ese. Si el problema está aquí, si el problema está acá, pues hago una trombolisis, paralizar ese coágulo. Si el problema está aquí en una 6A o en una 6B, veo a ver cómo la corrijo quirúrgicamente. Hay otras causas, y son las circunstancias en las que los individuos se meten en los garajes cerrados, prenden los carros, y el CO que produce el carro